Hola, soy Carlos Cabrera y esto es Molinos por la Libertad. Bueno, este domingo asistimos a la revelación del presidente Donald Trump de que ha empezado a darle agua al dominó con Cuba. Es decir, el mandatario ha confirmado que está negociando con Cuba una salida a la crisis terminal en que está metida el castrismo y no sabe ni siquiera para dónde coger, excepto el lenguaje habitual de barricadas, pronunciamientos y todas esas pléyades de papalotes en almíbar y serpentinas para las glorietas. Cuanto más beligerante sea la dialéctica tardocastrista, más cerca estarán del acuerdo. En principio, los cubanos demócratas debemos alegrarnos de que esta sea la salida, porque una salida violenta en Cuba, bien por implosión del régimen, bien por una acción exterior promovida por Estados Unidos, pues se sabría cómo empieza, pero no cómo acaba. Únicamente en el sentido del sufrimiento humano. Es decir, yo no tengo ni ninguna duda que un país empobrecido por decreto, sin combustible y sin economía, pueda hacer frente al ejército más poderoso del mundo. En este escenario, lo que deben aprovechar los cubanos que aspiran a una salida democrática y civilizada para Cuba, que ponga en valor lo que tiene la nación y rescate a aquellos otros que se han ido perdiendo por el camino, pues se debe aprovechar para desmilitarizar a Cuba. No puede seguir ese predominio de estos guardias que han acabado de destruir a Cuba. El Raulato ha sido un fracaso, pese a toda la venta de propaganda de que los guardias eran más eficientes que los civiles, que la gente de Raúl era mucho más capaz y más organizada que la gente de Fidel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los hechos, ahí están los hechos. La herencia recibida por Díaz-Canel, nefasta. A partir del 11 de julio, él es responsable de todo lo que ha venido pasando, incluidos los más de 800 presos políticos que permanecen inexplicablemente en las cárceles cubanas. Ahora bien, dicho esto, y haciendo votos por una salida, insisto, negociada a la crisis terminal en que el comunismo de compadre ha metido a Cuba, hay que tener en cuenta la larga experiencia del castrismo en fingir que están negociando para ganar tiempo. Y hay que alertar a la administración estadounidense, que lo sabe todo, que conoce la trayectoria de los piratas del Caribe, pero nunca está de más refrescar la memoria. Los primeros acercamientos, para no remontarnos más atrás, es durante la administración de Gerald Ford, cuando se le pide a Cuba que no intervenga en Angola a cambio de un mejoramiento de las relaciones. Ahí, como los Tembas recordaréis, lo que hizo Fidel Castro fue sacar el cimarrón que llevaba dentro desde chiquitico y entonces dijo que no, que era saldar la deuda con la humanidad, que por nuestras venas corría sangre africana, etcétera, etcétera. Los gestos en geopolítica tienen consecuencias. La primera intervención cubana en Angola es en diciembre de 1975. Mueren cubanos. En el año 79, es decir, 4 años más tarde, Yuri Andropov sentó a Raúl Castro en una salita del Kremlin de Moscú y le dijo: se acabó el pan de piquito. Si ustedes quieren seguir teniendo problemas con los americanos, es de vuestra entera responsabilidad. Nosotros no vamos a mover un dedo. La reacción de La Habana era la esperada, es decir, allá ellos, nosotros vamos a seguir aquí con esto. Aunque en ese momento la entonces Unión Soviética no cortó
la ayuda económica, es decir, el pago que hacía por el alquiler de un portaaviones situado a 180 kilómetros de las costas sureste de Estados Unidos. Carter, a continuación, a quien Fidel Castro en sus postrimerías definió como un hombre con una ética de Dios y así, ustedes saben que el comandante era experto en adjetivos, también trató de promover un arreglo y una normalización con Cuba. La respuesta fue el éxodo de Mariel y aquella frase del comandante jefe de vamos a llenarle de mierda el corazón al manicero. Sabéis que cuando Fidel Castro perdía las formas podía ser muy ofensivo y grosero. Eso fue así. Clinton, valiéndose de García Márquez y de otros componedores de batea, también lo intentó. La respuesta fue el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, que culminó con el asesinato de 4 jóvenes pilotos civiles e indefensos en aguas internacionales. Eso provocó la contrarrespuesta que conocemos de la administración Clinton de activar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Y el último intento norteamericano fue el embullo Obama, que llenó de ilusión a muchos cubanos, incluidos los que aún comparten aquellos postulados básicos de la revolución. Y todos sabemos que Raúl terminó cortando aquello con un sonoro portazo, pese a que había preparado un equipo de personas a las cuales le pidió una reforma constitucional, una reforma migratoria y una reforma económica. En la reforma constitucional, evidentemente, había una reforma política, o el germen de una reforma política. Pero Fidel Castro impuso su criterio, aún estando enfermo de secreto de Estado, y eso se fue a bolina. Por tanto, una solución negociada, una solución pactada, en principio, de acuerdo, pero no puede haber nunca más una traición al pueblo cubano. Y en el pueblo cubano incluyo a los militantes del partido, a los guardias de baja graduación, es decir, a todos los cubanos que no tengan manchado las manos de sangre y que no hayan estado robando en estos últimos años y haciendo piruetas. Eso que quede claro. Pero no hay que olvidar que la zorra puede cambiar de pelo, pero nunca cambia de maña. Es cierto que es un escenario nuevo, que el aislamiento de Cuba es brutal y que el empobrecimiento de Cuba la ha puesto al borde de una implosión. Por tanto, hay que ejercer toda la fuerza de Estados Unidos en este momento para obligar realmente a la dictadura a ceder. Respeto a aquellas posiciones maximalistas de que aquí no hay nada que negociar, estos que se vayan y tal. No es el estilo Trump. Y como acaba de demostrar en Venezuela, Trump prefiere un administrador con el que se pueda pactar una lealtad convenida a un derrumbe como el provocado por el entonces presidente francés en la Libia de Gaddafi y los propios Estados Unidos en Irak y con el abandono de Afganistán. En Irak fue Bush segundo y en Afganistán, como sabéis, es Barack Obama, que vivía ilusionado todos los días con la primavera árabe, que fue tan paradójica que obligó a Occidente a perpetrar sendos golpes de Estado, uno en Egipto y otro en Argelia, porque habían ganado las elecciones los integristas. Dicho esto, pues yo siempre desearé lo mejor para Cuba y para los cubanos, pero no tengo por qué comulgar con ruedas de molino que lo que permitan a la dictadura más vieja de Occidente es ganar tiempo y prolongar el sufrimiento de un pueblo noble y absurdamente empobrecido por el comunismo de compadre. Muchas gracias. Hasta pronto.